temario, en este caso, de estas 6 lecciones, la primera está compuesta por estos 4 parágrafos. Lo vemos quizá de una forma mucho más sencilla en el PDF. Veis que son 6 lecciones, corresponde a las 6 unidades de nuestro curso. La primera lección, la pregunta filosófica por el hombre. Esta pregunta o esta primera lección tiene esos 4 parágrafos. El cuarto lo tenéis explicado en forma audiovisual, en vídeo. Los 3 primeros son los que vamos a explicar bien hoy, si nos dirá tiempo, o los 2 primeros al menos, para dejar el tercero seguramente para la siguiente clase síncrona, ¿no? Entonces nos centramos en estos 2 primeros parágrafos y para hacerlo mucho más accesible, aunque tenéis, repito, el temario desarrollado y aquí aparecen las tesis, voy a hacerlo de una forma más directa sobre las tesis y así da lugar más al diálogo posterior. La primera tesis empieza diciendo lo que es algo esencial. El tema es el hombre, objeto del saber, y hacemos un breve repaso histórico por eso que llamamos las filosofías del hombre, es decir, las comprensiones que los distintos autores o filósofos han tenido sobre el ser humano. De una forma general, decimos ahí en esa tesis que el hombre no existe como tal sin una imagen del hombre. Cuando decimos imagen podemos poner también el término idea, es decir, el hombre, y eso es lo que a nosotros mismos nos denominamos taxonómicamente cuando decimos que somos de la clase o de la especie Homo sapiens. Homo sapiens, en la mejor traducción, no es el hombre que sabe, ¿no?, sino que el hombre que tiene autoconciencia. Es decir, que sabe de sí mismo, que se da una idea de sí mismo, ¿no?, que tiene una comprensión, una autognosis, un conocimiento, digamos, íntimo de lo que el hombre es, ¿no? Y eso es Homo sapiens. El hombre, por lo tanto, no existe como tal sin una imagen del hombre. Esa imagen o esa idea del hombre, esa filosofía del hombre, o esa antropología, en definitiva, puede ser implícita o explícita, es decir, no necesariamente tiene que darse el paso a una tematización, a una explicitación de esa idea, porque eso ya es filosofía. Pero cualquier cultura, incluso en otros temas, pero muy fundamentalmente referidos al tema del ser humano, tiene también una idea, una propuesta de lo que el ser humano es. Bien, a partir de esta idea, de esta imagen del hombre, tomada en su globalidad, porque en realidad cuando nosotros nos preguntamos por nosotros mismos, estamos abriendo la puerta a las preguntas clásicas, tradicionales, que componen la metafísica, que es la pregunta por el todo de la realidad y también por el todo de Dios. Por lo tanto, hombre, mundo y Dios son esos 3 entes, ¿no?, digamos, que componen lo que Christian Wolff denominó la metafísica especial, a diferencia de la metafísica general. Esta última, la metafísica general, de lo que trata es del ente en cuanto ente, del ser en general, mientras que la metafísica especial, no porque sea relevante, sino porque está especializada en esas tres entes que llamamos el ser humano, y eso es lo que él llamaba la psicología racional, lo que es la cosmología o el mundo, la realidad como un todo, y Dios, que es la teodicia o la teología natural. Hombre, mundo y Dios compone lo que Hegel llamaba la Trinidad metafísica. Y cuando nos preguntamos por cualquiera de estos entes, por el ente de la realidad del mundo, por el ente de Dios o el ente del ser humano, como estamos en esta disciplina, de alguna forma convergen las 3 entes, de alguna forma también se abre en esas direcciones. Pues bien, solo desde esta pregunta, tomada en su globalidad, como pregunta por sí mismo, por el ser del hombre, por el mundo y por Dios, se concibe como existencia humana. Es decir, cuando hablamos del ser humano nos estamos refiriendo a esa cuestión tan puesta en duda, lo veremos fundamentalmente en la última unidad, de la naturaleza del hombre, ¿no? El hombre es hombre, el ser humano es hombre, y aquí cuando hablamos de hombre nos referimos obviamente al término griego anthropos. Los griegos tenían otro término para el hombre en cuanto ser masculino, que es aner. Aquí hablamos de anthropos, incluyendo naturalmente, no es una cuestión de género, sino fundamentalmente compone lo que llamamos el ser humano, ¿no? Hombre en el sentido griego de anthropos, que incluye hombre y mujer. El hombre, por lo tanto, es hombre porque es capaz de preguntarse por sí mismo. Y esa es la gran cuestión de la autoconciencia,
que está justamente en los límites de lo que llamamos la antropología. Se trata, por lo tanto, de una antropología como un saber primario. Saber primario significa que no es objeto todavía quizá de reflexión, es posible posteriormente, pero es un saber, digamos, no innato, porque esa sería una expresión incorrecta, pero sí un saber primariamente dado. Nosotros todos tenemos una idea de lo que somos, aunque no lo tematicemos, ¿no? Aunque no lo conceptualicemos. Se trata, por lo tanto, de una antropología que llamamos implícita o una criptoantropología, ¿no? Pues justamente la antropología filosófica sería el paso de esa filosofía como saber primario, filosofía implícita, a una filosofía explícita, por lo tanto tematizada. Eso sería la antropología filosófica, una tematización concreta de lo que es el ser humano, de la idea del hombre. La antropología filosófica surge justamente como un intento de recoger el gran problema del hombre, la pregunta de quién soy, qué soy, buscándonos a nosotros mismos de encontrar una solución unitaria y sistemática. Esa cuestión es fundamental en la antropología filosófica. Es decir, no bastaría una solución parcial a la respuesta de quién soy, sino una respuesta global y además sistemática, conceptualizada sistemáticamente a través justamente de una propuesta de idea de hombre. Ese es el objetivo de la antropología filosófica. Por lo tanto, responder a la pregunta ¿qué es el ser humano? De manera unitaria, sistemática, proponiendo una idea del ser humano. De todo esto iremos hablando, naturalmente, con mayor detenimiento, ¿no? Hemos empezado diciendo que el saber sobre el hombre parte del saber primario, del que nosotros tenemos, casi como una invitación, el antiguo oráculo de Delfos, del conócete a ti mismo. En realidad, la traducción correcta sería el hombre es el conocedor de sí mismo y por lo tanto tiene también la tarea y la responsabilidad de conocerse, ¿no? Esa inclinación, esa, digamos, tendencia al autoconocimiento, a la autognosis, a la introversión, a la mirada sobre uno mismo, es una necesidad ineludible de la naturaleza humana que es a su vez el resultado de girar la mirada, de desviarla de esa aspiración de conocer las cosas, ¿no?, al interior. Por lo tanto, vamos del exterior al interior. Ese es el movimiento filosófico. Vemos que la filosofía nace por ese zaumasein, que es la palabra griega de admirarnos ante la realidad. La admiración a la realidad no es una contemplación sin más teórica, sino que tiene en realidad una base práctica de responder por qué hay algo, por qué no hay nada, por qué, cuáles son las causas de las cosas, pero el último movimiento es que de esas cosas, del taonta, que es el primer filosofar de los primeros filósofos griegos, pasamos al interior, a nuestra propia vida, ¿no? Cada filosofía, cada sistema filosófico, cada filósofo en realidad repite justamente ese proceso de pasar de la pregunta por las cosas a la pregunta por uno mismo, por el mundo y por Dios, en esa escala que antes iniciábamos, ¿no? Esa inversión casi súbita de ese instinto natural hacia el propio conocimiento, ese imperativo que decíamos antes de tener que conocernos, de autoexaminarnos a nosotros mismos, conlleva también una necesidad, ¿cuál? La de encontrar una respuesta quizá fuera de uno mismo. Por lo tanto, ese movimiento de la introversión, de preguntarnos sobre nosotros mismos, nos lleva a plantear la respuesta fuera. Ahí aparece en el texto, seguramente si tenéis acceso a él, un pasaje del Fedro de Platón muy interesante, ¿no?, además ilustrativo, en un paseo que hace Sócrates y Fedro después de las discusiones filosóficas. Fedro hace de anfitrión, llevándole fuera de la polis, que es el término singular del diálogo, de Atenas, por lo tanto, y se sorprende ante un Sócrates que parece como un niño contemplando pues todos los elementos de la naturaleza, ¿no? Y entonces, al final, la pregunta que le hace Fedro es que parece que es un, digamos, extranjero en la propia ciudad. Él lo que dice es, fijaos en el texto, Sócrates dice, perdona, dirigiéndose a Fedro, amigo mío, así es, pero es porque quiero instruirme, es decir, quiero conocer. Los campos, los árboles, la comarca en definitiva, nada me enseñan. Y solo en la ciudad polis,
Por lo tanto, la ciudad, digamos, como ese órgano sobre el que vertebra y pivota el ser social del hombre, ¿no? Pues solamente en la ciudad puedo sacar partido del roce con los demás hombres. Y termina diciendo, hay que ir al hombre para saber del hombre, ¿no? Entonces, repito que ese movimiento de ir al hombre para saber del hombre llega a un momento en que se hace insuficiente y por eso se dice que necesita encontrar una respuesta fuera de uno mismo y tal vez, y ahí solamente lo dejamos a modo de apunte, casi de manera provisional, fuera incluso del mismo hombre y por lo tanto más allá del mismo y de su acción para llegar a eso que llamamos la idea de trascendencia. Y de nuevo volvemos otra vez a la, digamos, vinculación de esas tres entes privilegiados o especiales, que es la realidad en cuanto todo, cosmos, mundo con sentido, el hombre como ese ser que comprende ese sentido del mundo y Dios como esa referencia máxima al fundamento último de la realidad, ¿no? Ambas cuestiones, mundo, hombre y Dios, están entrelazadas, ¿no? Bien, el hombre es visto básicamente, y aquí empezamos ya ese repaso breve, brevísimo, histórico, que después tendremos tiempo en las siguientes unidades de hacerlo más pormenorizadamente. Hacemos como 4 o 5 hitos fundamentales en ese repaso de la comprensión filosófica sobre el ser humano, más que filosófica, cultural casi, ¿no? El hombre es visto básicamente como un elemento fundamental en Sócrates, como ese zoon, logo, nejón. Fijaos que la expresión animal que tiene logos. Animal, zoon, zoología, nos refiere a esa parte biológica del ser humano, el ser humano como un ser natural, biológico, pero que tiene logos y por lo tanto le da una singularidad especial. Logos no es tanto solo la capacidad de razonar, sino un hombre con sentido, es decir, es un ser humano visto como un todo, como un microcosmos, como un ser ordenado, con logos, ¿no? Esa expresión animal que tiene logos es después lo que traduce Boecio como animal racional. Por lo tanto, cuando nosotros nos definimos a nosotros mismos, de alguna forma ya vinculamos la naturaleza biológica, natural, a una singularidad especial, que es racional, en este caso el logos al que se refería Sócrates. Pero no es esto por lo que quiero yo poner a este autor, digamos, en primer lugar, sino porque Sócrates inicia un movimiento filosófico que dura hasta ahora, que tiene su epígono en Aristóteles, con el campo de la ética, donde considera al ser humano no solamente como un ser biológico, sino como un ser responsable, es decir, como un sujeto moral. Sujeto moral quiere decir que tiene en sí mismo, la tarea de realizarse. Por lo tanto, es un ser inacabado. Es un ser responsable de su acción y de él depende que la vida sea lograda o no lograda, no solamente por el fato, la naturaleza o el reparto que las moiras han hecho, la fatalidad del destino, sino que tiene en sus manos el propio quehacer, ¿no? Entonces, un sujeto moral es un sujeto que no está acabado, es un ser humano que no está es inacabado y que por lo tanto tiene que realizarse a sí mismo, a pesar, eso sí, de la fragilidad, y ahí se cita una obra de Martha Nussbaum, con la que siempre se manifiesta la idea del bien que está en el fondo de la moralidad del ser humano, ¿no? Esta responsabilidad moral, este tener que comportarse, exige llevar a cabo como condición necesaria, y esta es la introducción que hace Sócrates, de un permanente autoexamen. Y ahí el convencimiento de Sócrates de que una vida sin examen no merece la pena ser vivida. Por lo tanto, esa necesidad de conocerse a sí mismo, de valorar que esto es justamente lo que es la ética, como una reflexión sobre nuestro propio comportamiento de cara a una vida lograda, a una vida feliz, que es lo que es el modelo de la eudaimonía, ¿no? El siguiente modelo es el modelo estoico, donde introduce una corrección que va a ser básica, y es la hegemonía de la razón humana. Frente a la razón cósmica universal, el ser humano, que es un reflejo como microcosmos de esa razón que gobierna el cosmos, ha de plegarse, ha de alguna forma vincularse, ha de dejarse gobernar, de dejarse regir por esa razón, el poder de la razón, el poder del juicio. He aquí la fuente de la verdad y de la moral en el hombre, según esta concepción estoica de la vida. Conlleva una concepción antropológica que fundamentalmente radica en la concepción de una
independencia absoluta del hombre frente a lo exterior, ¿no? Entonces, frente a lo exterior, el hombre es dueño de sí mismo a partir de ese desarrollo de la propia razón, y esa independencia le hace incluso, digamos, intentar frenar, dominar sus mismas emociones y pasiones. El ideal estoico es el ideal de la apaceia, es decir, la falta de pasiones, la liberación, la indiferencia, de la ataraxia, ¿no? Que solo es posible, según ellos, a través del autodominio y el control racional de los actos. Claro, esto merece seguramente mayor comentario y una crítica, pero simplemente como reseña fundamental, si en Sócrates vemos el predominio de lo moral, del comportamiento, de la idea del bien, del desarrollo de la virtud, en el modelo estoico es el desarrollo de la fría razón, ¿no? Que impide casi el juego de la vida, porque una vida sin pasiones, sin emociones, quizá tampoco merezca la pena ser vivida. El cristianismo es un cambio, una inflexión en la comprensión del ser humano. Fundamentalmente es una crítica al pensamiento griego, pensando que la razón es autosuficiente porque es unitaria, ¿no? El pensamiento cristiano dice que la razón es un reflejo, efectivamente, de la razón creada de Dios, pero no es hegemónica ni es una razón unitaria, sino que está escindida. El pecado, muy fundamentalmente, escinde esta razón, la hace fragmentaria, la hace incluso débil. En la razón está, el conocimiento es confuso, justamente porque nuestros límites del conocimiento han quedado mancillados, ¿no? Manchados por el pecado, y necesita, por lo tanto, requiere una mayor amplitud y una restauración, que eso es fundamentalmente el eje del cristianismo. El ser humano, en tanto criatura, tiende a su fin, necesita ser rescatado en toda su integridad. De esa concepción que llamamos infralapsaria, está bajo el peso del pecado, ¿no? Pero a la vez que eso podría orientarnos a una concepción pesimista del ser humano, al contrario, el cristianismo lo que introduce es que el ser humano tiene una especial dignidad por haber sido creado a imagen y semejanza del Creador. Pensad un poco que la idea de persona, tan importante, tan discutida, por otra parte, en los medios jurídicos muy fundamentalmente y también de la bioética, el concepto de persona tiene como raíz la herencia griega, pero también la discusión en torno al cristianismo de los concilios sobre, en fin, la discusión sobre la Trinidad, sobre la persona de Jesús y demás, ¿no? Pero arranca, en cuanto a nosotros nos interesa, una valoración de alta estima, de alta valoración sobre el ser humano. Por lo tanto, el ser humano ha sido revestido de una especial dignidad, ha sido elegido por el Creador como un interlocutor frente a los otros seres creados, ¿no? El hombre, por lo tanto, para el cristianismo es ese ser que desafía todo intento de análisis lógico, racionalista, como pensaban los estoicos, precisamente por esa versatilidad, muy en congruencia con lo que había dicho Sócrates, por la variedad, por la riqueza de su naturaleza. El elemento esencial de la existencia humana sería la contradicción, si queréis hablar en modo de Kierkegaard, de las paradojas, y por eso la religión, en definitiva, ese camino de la salvación paralelo al camino de la felicidad filosófica, se convierte para autores como Pascal, incluso antes de Kant, en el único medio para acercarse al hombre. Expliquemos esto brevemente. Kant, por ejemplo, cuando escribe sus tres grandes críticas, la crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica, la crítica del juicio, llega un momento que no es suficiente con contemplar al ser humano desde la razón y se ve impelido, ¿no?, a tratar el ser humano de forma íntegra y dice, tengo que acudir a la religión, porque la religión es ese campo donde el ser humano es tomado, el ser humano como de carne y hueso, que diría Miguel de Unamuno, el ser real, ¿no? La religión trata no solo de buscar la felicidad del hombre, sino su salvación, y por lo tanto son las preguntas hondas existenciales las que se dan cita en ese fenómeno que llamamos el fenómeno religioso. Sócrates, estoicismo, cristianismo, pasamos ya a esta etapa que llamamos la modernidad. Modernidad en cuanto programa que básicamente denominamos como ilustración. Hemos hablado ya mucho
de estos elementos, el desencantamiento del mundo. Bien, el giro antropológico. El giro antropológico es el hombre, que ya había dicho Protágoras, como medida de todas las cosas, ¿no? Y entonces todas las posibilidades de un saber empírico científico del ser humano. Es esa visión que abandona el ámbito de la teleología, no teología, sino teleología, el ámbito de la finalidad que había acompañado, digamos, a la civilización hasta lo que hemos llamado la modernidad. Las cosas tienen fines, el ser humano también tiene una finalidad. Frente a esa concepción teleológica de la cosmovisión del ser humano incluido, la visión moderna es una visión científico-técnica, mecanicista en el fondo, donde no es tanto las finalidades, sino la explicación de las cosas, también el ser humano, a partir de las causas, y causas eficientes, ¿no? Causas fundamentalmente naturales, obviamente. El ser humano, por lo tanto, deja de ser visto desde eso que hemos llamado el alma, que no necesariamente tiene una connotación religiosa, alma en cuanto a interioridad, y pasa a ser analizado como un producto, fundamentalmente, de la naturaleza. Es la naturaleza la que hace al hombre, ¿no? Introduce de este modo esa sospecha, y ya empezamos a poner, digamos, los umbrales para el nacimiento de lo que llamamos antropología filosófica en sentido estricto. La modernidad, repito, introduce la sospecha sobre la singularidad del ser humano, ese puesto privilegiado del universo. Hagamos una explicación muy breve, aunque también detallada. Cuando hablamos de la singularidad del ser humano, estamos reivindicando para este ser humano, digamos, un cierto privilegio, entre comillas, de situarse frente al resto de los otros seres, muy fundamentalmente basado en la comprensión, la posibilidad de comprender la realidad, ¿no? Por lo tanto, la realidad tiene una intelección, digamos, tiene un sentido, el hombre comprende ese sentido y lo traduce en el lenguaje. Esos son los tres pilares que dan lugar a la filosofía en realidad, ¿no? Pues bien, la modernidad introduce esa sospecha a esa singularidad del ser humano. La comprensión científico-técnica que está en el núcleo fundamental de la modernidad conlleva esa crisis en la idea tradicional del hombre, justamente en ese cambio de paradigma, de la teleología a un paradigma mecanicista. El hombre queda por primera vez a la intemperie, toma conciencia de ese carácter problemático, sabe que realmente no tiene una respuesta a lo que él es, y por primera vez queda convertido en pregunta y problema. Y este es el umbral, ¿no?, para el inicio de esa necesidad de desarrollar lo que hemos llamado la antropología filosófica, como vamos a ir viendo, ¿eh? Nada más me detengo sin más en este repaso histórico. Llegaríamos así al siglo XIX, que es el siglo fundamentalmente del nacimiento de la antropología filosófica, más bien en el siglo XX con Max Scheler, pero en este umbral, el siglo XIX, ya digamos en el crepúsculo de la modernidad, acaba caracterizándose con una comprensión evolucionista del ser humano de corte de nuevo biológico materialista, que elimina justamente la anterior orientación teleológica. Digamos solamente como excursus que la perspectiva evolucionista no arranca necesariamente en el siglo XIX con Darwin, sino que también Aristóteles tenía esa perspectiva de la evolución, pero no estaba reñida con el concepto de finalidad, mientras que en Darwin ya sí, no en Lamarck, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, comprensiones evolucionistas hay varias, no hay solamente un evolucionismo concreto, ¿no? Pero eso nos llevaría a otro terreno. Aquí simplemente estamos haciendo unos hitos, ¿no?, para ver un poco el desarrollo de una perspectiva global frente a la concepción antigua medieval en la que el hombre se experimentaba como un tema estable, seguro, fijado. Desde el Renacimiento nuestra existencia, nuestra esencia, nuestra naturaleza se han tornado problemática. Es una situación evidente de crisis y este es uno de los motivos fundamentales, el primer factor que impulsa a Max Scheler a proponer como tarea el desarrollo de una antropología filosófica, defendiendo precisamente en su obra el puesto del hombre en el cosmos. Los alemanes tienen un término, es die Stellung der Menschen im Kosmos. El Stellung refiere a un puesto, una posición, por lo tanto una tarea. Ellos tienen otra palabra para lugar y es Ort. Sin embargo, Scheler concreta su libro en el título ya inicial diciendo que el hombre tiene un puesto, tiene una posición, no ocupa solo un lugar.
Pasaríamos ya al segundo parágrafo, con el que voy a terminar la explicación hoy, los límites de la antropología, que en realidad lo que se pretende hacer de una forma muy somera es distinguir los distintos tipos de antropología, ¿no? En principio, hasta el siglo XVIII hablamos de antropología, incluso como psicología racional, como había mencionado Christian Wolff, como un saber general en tanto al ser humano. Por lo tanto, antropología era una palabra dedicada a connotar el saber del hombre, un tratado unitario y global sin más especificaciones. Pero a partir de ese momento, y seguramente debido al auge de las ciencias, el tratamiento antropológico se empieza a diversificar y da lugar ya, y ahí pongo a dos autores, a las tres perspectivas básicas que componen todo lo que llamamos la rama de la antropología. Se utiliza ahí a dos autores, a Rousseau y a Kant. Ambos han expuesto, pues de una forma, digamos, pedagógica, los tipos de antropología. Kant, me refiero a él directamente sin más, hablando de esas tres antropologías. Una sería la antropología biológica, natural, científica, es decir, lo que la naturaleza ha hecho del hombre, en su expresión, repito, lo que la naturaleza ha hecho del hombre, pues un ser natural, antropología científico-positiva o natural. Lo que el hombre ha hecho de la naturaleza, y eso sería la antropología social o cultural en sus distintas ramas, es decir, no lo que la naturaleza ha hecho del hombre, al hombre, sino lo que el hombre hace con la naturaleza. Y por último, la tercera antropología, que sería básicamente los cometidos de la antropología filosófica, lo que el hombre tiene que hacer. Kant resume toda la tarea de la filosofía en esas cuatro preguntas básicas. La primera es ¿qué puedo conocer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué me está permitido esperar? Y por último, la gran pregunta que resume todas las anteriores, que es el hombre, ¿no? Pues ahí estaríamos en esas tres antropologías, que paso a describir de una forma muy sencilla también. La antropología biológico-física, la antropología social y cultural, ¿no? Conforman lo que llamamos básicamente la antropología científica o positiva. Aquí nos distanciamos un poco ya de la perspectiva kantiana y hablaríamos sin más de una antropología física positiva, que tiene que ver también con la antropología tanto biológico, física, como la social y cultural. ¿Por qué? Porque se centran en los hechos. Muy fundamentalmente pueden ser hechos biológicos, genéticos, la antropología genética, la antropología médica, la anatomía, o puede ser la sociología, la economía, etcétera, ¿no? Los distintos factores que componen eso que llamamos la antropología social y cultural y que los franceses llaman moral, de las ciencias políticas y morales, ¿no? Esas antropología, con sus diferentes ramas, van a componer lo que llamamos la antropología científica o positiva. Positiva en cuanto a la posición, a los hechos, ¿no? Esta antropología física o positiva representa, sin duda, no estamos absolutamente despreciando ninguna de ellas, una cantera, una aluvión de hechos muy a tener en cuenta, una aportación en nuestra reflexión posterior sobre el hombre, aunque ya precisamos que esta reflexión, repito, científica o positiva, en cualquiera de las distintas direcciones, no agota el estudio completo de la realidad del ser humano. La antropología científica, repito, incluyendo la cultural y la social, propone o presupone una ontología del hombre, un ser del hombre, una naturaleza o esencia humana que necesita ser justificada racionalmente. Esa es justamente la tarea que constituye la antropología filosófica, la crítica de esa ontología, es decir, la valoración, la posición, la reflexión, la comprensión de ese ser humano como presupuesto sobre el que después se pueden elevar el resto de saberes, ¿no? Esas concepciones ya reflexivas sobre el hombre, incluidas también muchas que ha habido a lo largo de la historia de la filosofía, se quedarían todavía en un saber prefilosófico. Son lo que llamamos antropologías prefilosóficas, que surgen justamente por esa necesidad que veíamos antes que tiene el ser humano de intentar conocerse a sí mismo. Esta necesidad brota de la idea de que él no es un ser como los demás seres, que él no está determinado, esa palabra es muy importante, exclusivamente por la naturaleza, no está determinado, sí condicionado, pero no determinado, no está encerrado en lo que la naturaleza hace de él,
sino que de alguna manera permanece abierto, está por construirse, por formarse en la dirección que nos abría ya Sócrates. Todas esas teorías o reflexiones sobre el hombre no logran captar tampoco todavía el problema que supone un saber específico acerca de la naturaleza humana. Justamente esa antropología explícita que toma en serio la problematicidad del ser humano de carácter filosófico es la que se encarga de abordar directamente esa cuestión. Y así llegamos a la antropología filosófica, que podemos definirla como el último modo, el último estadio de esas filosofías sobre el hombre. Surge tras el llamado giro antropológico moderno, pasando la ciencia a ser la encargada de estudiar al hombre positivamente como un mero ente de la naturaleza. Frente a esa comprensión del ser humano de forma natural que tiene la filosofía tanto biológico, física como cultural o social, la antropología filosófica es un modo de saber reflexivo, conceptual, que propone una idea unitaria y sistemática del ser humano. Repito que la consideración que tenemos de las ciencias humanas o de las ciencias del hombre es positiva. Tenemos que decir, sin embargo, que la antropología filosófica descubre un nivel, un plano en el mismo ser humano que no es abordado por esas ciencias. Ese nivel es el nivel diferenciador específico que manifiesta poseer el ser humano, el hombre, y que la ciencia no puede abordar, ¿no? Se trata de ese nivel que en el que el hombre no parece poder ser absolutamente determinado ni por lo biológico ni por lo social o cultural. Es decir, hay en el hombre, y cuando veamos la obra de Aristóteles, el Perisige, lo pone muy en claro, hay en el hombre un plano que él llama, o que llamamos ahora, de mismidad, de identidad, que no puede ser determinado por la ciencia, por mucho que la ciencia pueda condicionar el ser humano. Es ese nivel de la indeterminación o de la no clausura del hombre, en definitiva de la trascendencia, y cuando utilizamos este término nos estamos refiriendo a una perspectiva religiosa. El hombre que trasciende su propio ser natural, que va más allá, ¿no? Por eso hablamos de la metafísica en realidad, ¿no? El ser humano muestra una trascendencia, un ir más allá de lo social y lo biológico. No queda determinado, fundamentalmente, aunque quede condicionado, que es una perspectiva muy diferente. El ser humano no se deja reducir, por lo tanto, a un mero objeto exterior, sino que siempre es un sí mismo, interior. Entonces hablamos de un ser como ipseidad, que es otro término para hablar de la mismidad, y que nos va a acompañar sobre todo en estas primeras unidades cuando tengamos que hablar de la antropología filosófica. Dicho de una forma más global y para no dar lugar a la confusión, podemos hablar de distintos tipos de antropología, aquí aparecen. En primer lugar, hablamos de una antropología científico-positiva que incluye, como veis ahí, la antropología biológica física con las diferentes ramas, la anatomía médica, la genética humana, la paleontología humana, la variación de las especies humanas, la heterografía humana, la etología sobre la concepción de las etnias, la antropología social y cultural, que entraría en la etnología o antropología cultural, la lingüística, antropología lógica, la histórica y descriptiva, la arqueología, la sociología, la psicología, la historia política, etc. Eso compondría en esas dos ramas la antropología científico-positiva, basada en los hechos, bien biológicos, físicos o culturales o sociales. Por otro lado estarían las concepciones de la naturaleza humana, las religiosas. Evidentemente hay una concepción antropológica bíblica, pero también hay una concepción desde la literatura, una concepción homérica del ser humano, concepciones también filosóficas que entrarían dentro de esa reflexión y concepciones científicas, ideas de la concepción de lo que es la naturaleza humana que ya no están basadas en hechos sino en comprensiones globales, ¿no? Y por último, dentro de esas filosofías del hombre, dentro, repito, de esas filosofías sobre lo humano, entraría la antropología filosófica, que tiene un desarrollo muy concreto. Entonces, en el ámbito anglosajón y también en Alemania, desde luego, cuando hablamos de antropología filosófica nos referimos a ese movimiento iniciado en el interior de la fenomenología de Husserl, que tiene como primer, digamos, representante a Max Scheler, y es un movimiento justificativo de la antropología defendiendo
y por eso la crítica que se hace a esta disciplina, unos determinados valores, por lo tanto no está ausente de un cierto prejuicio al defender un determinado humanismo. Eso es la antropología filosófica en sentido estricto, aunque podemos hablar de una antropología filosófica refiriéndonos a todo lo que han dicho filósofos, la historia de la filosofía sobre el ser humano. Y a eso también nos vamos a referir en nuestro tratado. Pero propiamente dicho, en sentido estricto, la antropología filosófica es la iniciada por Max Scheler y otros autores, Gehlen y demás, en el ámbito, en el interior de la fenomenología, del movimiento fenomenológico que vamos a tener ocasión de ver.